Buenos días, iglesia, otra vez aquí yo dando gracias a Dios por el privilegio que me da, pues compartir con ustedes lo que me ha dado, un poquito de lo que he podido en el estudio de la palabra. Pues el Espíritu Santo nos va llevando a aprender, ¿verdad? Ayer alguien decía, ¿a qué venimos? Pues a aprender. El Señor nos enseñará qué, ¿verdad? Pero pues hoy ponemos este tiempo de estudio a disposición del Espíritu Santo para que deposite en cada uno de nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Cada uno vino con necesidades diferentes, pero que el Señor bendiga y tenga ya preparado lo que tú necesitas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por hacer tu morada en este lugar. Muchas gracias porque cada vez que venimos y nos presentamos ante ti, sabemos que tú ya estás aquí, ya estabas aquí, preparando este lugar, preparando esta palabra, preparando a las personas que iban a escuchar este mensaje, Señor. Señor, sé tú hablando, Padre, sé tú dando tu palabra, Señor, sé tú trayendo al interior, a la mente, al corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos lo que ellos necesitan, Señor. Que esta palabra sea beneficiosa para el que necesita fe y aliento, Señor. Para aquel que se siente alejado de ti, Señor, hoy tráele reconfort y tráeles una vez más esa sensación, Señor, de saber que estás tú con nosotros, Señor, que no nos has abandonado, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y somos testigos fieles de eso, Señor, de que cada día que despertamos, Señor, tú ya tienes algo preparado para nosotros. Abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros ojos, Señor, para que podamos reconocer las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Señor. Esta mañana te pido que seas tú hablando, Señor, seas tú dirigiendo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿cuántos de nosotros cuando escuchamos de los discípulos se nos viene de repente un discípulo en específico, ¿no? Cuando escuchamos del grupo que caminó con Jesús, muchas veces hay algunos personajes que resaltan encima de otros, ya sea por cualidades de ellos personales o a lo mejor cosas que hicieron, ¿verdad? Que en los evangelios lo leemos relata de lo que hicieron. Por ejemplo, cuando yo escucho de Juan me da mucha gracia porque Juan en su escrito, él se dice llamar el amado por Jesús, ¿verdad? ¿Y qué tal Juan y Santiago? El apodo que recibieron, ¿saben? Los hijos del trueno, ¿verdad? El término probablemente se originó en sus vibrantes personalidades, por ser apasionados, celosos por la obra de Jesús, ¿verdad? Pero en el caso de Pedro en específico, él no era un discípulo cualquiera. Pedro era impulsivo, él era el apasionado, era de esos hombres que no sabían amar a medias. Hablaba antes de pensar, actuaba antes de medir consecuencias, sentía todo profundamente. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Pedro dejó sus redes, dejó su barco, dejó su estabilidad, ¿verdad? Para seguir a Cristo. Su vida entera giraba alrededor de su maestro. Y si había alguien que sabíamos era incapaz de abandonar a Jesús, era Pedro, ¿verdad? Pues Pedro fue quien dejó el barco, se armó de valor y a pesar de su miedo bajó de la barca para caminar sobre el agua con Jesús. No leemos eso en ningún otro lado más que en los evangelios y vamos viendo conforme vamos leyendo quién era Pedro, ¿verdad? Era quien declaró, quien recibió la revelación del Espíritu Santo de que Cristo verdaderamente era el Hijo del Dios viviente y él lo dijo, ¿verdad? Pedro no seguía a Jesús por obligación, él verdaderamente lo amaba profundamente. Él no era un espectador del ministerio de Jesús. Él era parte del círculo cercano de Jesús. Él había convivido esos 3 años de ministerio con Jesús y lo conocía muy bien. Había visto milagros, había visto personas sanadas, había escuchado la voz de Jesús calmar la tormenta, ¿verdad? Había visto muertos levantarse, demonios huir, lo había visto de todo. Su historia estaba completamente ligada a Jesús. Jesús le había cambiado la identidad también, le había dado un nuevo nombre.
Por eso cuando Jesús dijo en aquella cena con sus discípulos, uno de ustedes me va a negar o me va a traicionar, Pedro no lo aceptaba. Pedro renuente, él dijo, no, yo no. Pedro estaba muy seguro de sí mismo, tan seguro que aunque Jesús mismo le dijo claramente que antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces, Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y quizá Pedro realmente lo creía, realmente pensaba que no había nada que pudiera hacer que él negara a Cristo. Como dije, era alguien muy cercano a él, ¿verdad? Pero conforme vamos leyendo las Escrituras, vemos que esa noche comenzó una guerra dentro de él. Vamos leyendo y leemos que en Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, oraba agonizantemente, pero ¿qué hacía Pedro? Pedro dormía. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro reaccionó con violencia porque todavía él pensaba que el reino se establecería peleando. Pero todo cambió cuando él vio a Jesús entregarse voluntariamente. Pedro vio cómo arrestaban a su maestro sin resistencia. Vio cómo aquel que tenía poder para derribar todo ejército permitía que lo ataran como un criminal, siendo él inocente. Y en medio de toda esta confusión, algo comenzó a romperse dentro de él. La Biblia dice que Pedro, cuando fue el arresto de Jesús, Pedro comenzó a seguirlo de lejos. Y esa distancia no empezó en sus pasos, empezó en su corazón. Ahora Pedro estaba sentado alrededor de una fogata ajena entre personas que odiaban a Jesús. Él estaba intentando pasar desapercibido, intentaba sobrevivir, intentaba no ser descubierto, hasta que una voz rompió el silencio de esa noche. Alguien lo reconoció y le dijo, tú también estabas con Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Sintió miedo. Y el mismo hombre que había prometido morir por Cristo ahora estaba respondiendo, no lo conozco. Otra persona lo señaló y volvió a negarlo. Y luego una tercera vez, con más fuerza, con más desesperación, Pedro negó siquiera conocer al hombre que le había cambiado la vida. Lo volvió a negar. Todo antes de que cantara el gallo. Y en ese instante todo el ruido de la noche desapareció en su mente, porque Pedro comenzó a recordar. Comenzó a recordar las palabras de Jesús. Comenzó a recordar la promesa que él mismo había hecho ante su maestro. Recordó el propósito que ese hombre le había dado al haberlo llamado. Recordó esos momentos que pasaba con Jesús. Empezó a recordarlo todo. Y yo me atrevo a asegurar que después de ese momento, Pedro jamás volvería a ser el mismo. Y aunque leemos que más adelante Jesús resucitó, hubo un lapso de tiempo entre aquella noche de fracaso y el momento en que Pedro se volvería a ver cara a cara con Jesús. Días donde Pedro tuvo que vivir con el peso de su negación, días escuchando en su mente tal vez el sonido del gallo como un recordatorio, recordando la mirada de Jesús. Leemos en un evangelio que Jesús lo miró cuando él lo estaba negando. Entonces, aunque las Escrituras no nos describen el sentimiento de Pedro, yo soy muy propensa a tratar de ponerme en los zapatos de los apóstoles. Pero, ¿qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? Me gusta imaginar cómo yo hubiera reaccionado ante esa situación, sabiendo que Cristo ya me había restaurado, Cristo ya me había dado un propósito y de la nada se presentó esta situación y ahora mi culpa ahora me empujó a estar lejos de Él, recordando nada más las palabras que Él me había dado.
Y mientras otros hablaban de esperanza, de la resurrección, porque recordemos que Jesús ya se le había aparecido a las mujeres, ya había aparecido a algunos otros discípulos, incluso leía que en uno de los evangelios dice que el ángel con quien se presentaron las mujeres, el ángel les dijo, vayan a dar testimonio de lo que ustedes están viendo, ya no está aquí, vienen a buscarlo, pero él ya está resucitado, él se los dijo. Y el ángel dice, vayan y cuéntenselo a los discípulos y a Pedro. Mira cómo es el Espíritu Santo. Aún aquí Pedro no se había encontrado con Jesús. En otro evangelio también dice que el mismo Pedro, cuando las mujeres fueron a decírselo, él salió corriendo para verificar. Y yo me imagino, ¿verdad? Ese tiempo, ese temor de decir, pues necesito saber, porque la culpa estaba ahí rondando en la mente, en el corazón, ¿verdad? La culpa comenzó a apagarlo poco a poco. Y por eso un día, ¿qué hace él? Después de escuchar que ya había resucitado el Señor, no se le había presentado, Pedro decide ir a pescar. Y no era que estaba regresando nada más a un oficio, estaba regresando a su vida antigua, de donde el Señor lo había rescatado o llamado. Como si Pedro pensara, tal vez ya no sirvo para esto, ya esa fue mi prueba, ya no la pasé, no pasé la prueba, yo ya estoy descalificado, Dios ya no puede usarme, es demasiado, no hay modo. Y aquella noche dice las Escrituras que salió, pero no pescó nada. Pero mientras Pedro todavía luchaba con su fracaso, Jesús, dice la Escritura, que ya lo estaba esperando a la orilla. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero los que estamos educados a la antigüita, cuando hacíamos alguna travesura, lo menos que queríamos saber es que nuestros papás nos estaban esperando, ¿verdad? Porque era así te va a ir, ¿no? Porque sabíamos lo que nos iba a tocar. No sé qué estaba pensando Pedro cuando de repente se está acercando a la orilla y ve que el Señor está ahí de pie. Quizás esta es la parte más humana de la historia. Pedro no cayó de repente. Pedro cayó lentamente. Y muchas veces así comienza nuestra caída. Primero dejamos de orar, dejamos de congregarnos porque creemos que esto es algo muy rutinario. De hecho, tenemos cosas que hacer el domingo en la mañana. Comenzamos a confiar mucho en nosotros, una autosuficiencia de que ya puedo hacer las cosas. Entonces, dejo a un lado lo que he aprendido con Cristo. Y confiamos mucho en nosotros que nos alejamos lentamente y finalmente comenzamos a seguir a Cristo de lejos. Pero la historia no termina en el fracaso de Pedro, termina en la fidelidad de Cristo. Y esto nos introduce a Juan 21. Les narré un poquito, los encaminé un poquito en la historia de Pedro para que llegáramos al último verso de Juan. Vemos a un Jesús resucitado preparando un desayuno para un hombre que pensó que ya había arruinado todo su propósito para siempre. Con este entendimiento ahora vamos a leer el pasaje de Juan 21, 15 al 19 y para aquí poder comprender los 3 puntos principales de este mensaje. Dice así: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Último verso dice: esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto añadió: sígueme. ¿Qué aprendemos de este pasaje de las Escrituras? Incluso no mencioné el nombre de esta prédica, pero es el encuentro que restituyó a Pedro. ¿Qué nos enseña? Número 1, nos enseña que el fracaso no es el final cuando Cristo todavía te busca. Tu caída posiblemente pueda sorprenderte a ti, porque dije, muchas veces nos creemos muy autosuficientes, que podemos todo, que ya tenemos la madurez suficiente, que yo he vivido lo suficiente, que ya puedo por mí mismo. Y posiblemente tu caída te pueda sorprender a ti, pero nunca va a sorprender a Cristo, porque Él te conoce, así como lo confesó ahí Pedro. Tú me conoces, Señor, tú sabes todo de mí. Pedro volvió a pescar. Como dije, no solo estaba regresando a un oficio. Él probablemente estaba regresando a la vida que tenía antes de sentirse llamado, porque probablemente pensó que ya había terminado su propósito. Él no podía ver más allá. A pesar de, adhiriendo a esto, las Escrituras dicen que todavía no había pasado el día de Pentecostés, en donde ellos fueron llenos. Entonces no tenían esa capacidad de entender las palabras de Jesús por completo. Todavía no había llegado el Espíritu Santo para que les pudiera dar entendimiento. Entonces él no entendía, no sabía que ahí no había terminado su propósito, porque así actuamos muchos antes de caer. Dejamos de servir, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de ni siquiera intentar. Porque la vergüenza es tan pesada y tan fuerte que hace que las personas se alejen de Dios. Otro ejemplo está en Adán. ¿Qué hizo cuando pecó? Dice las Escrituras que se apartó, se escondió de Dios. La vergüenza es muy, muy, muy fuerte y nos lleva a alejarnos de lo que pensamos nos va a lastimar, ¿verdad? Ver a los ojos a alguien al que has fallado posiblemente es muy difícil. Entonces te empiezas a alejar, empiezas a poner tu distancia. Entonces la vergüenza hace en el ser humano que nos alejemos de Dios. Y mientras Pedro regresaba a sus redes, no a sus redes sociales, a sus redes y la barca y todo lo que usaba para, bueno, aunque sí, nosotros a veces ahí, ¿verdad?, nos desahogamos, ¿verdad? Jesús ya estaba esperándolo a la orilla. Hay personas que están físicamente aquí, pero espiritualmente y mentalmente ya están en otro lado. Físicamente están aquí, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente ya regresaron a pescar. Ya regresaron de donde Dios los había llamado. ¿Por qué volvieron? Volvieron por miedo, volvieron por culpa, volvieron porque simplemente su propósito fue demasiado. Pero el evangelio es esto: Jesús aún sigue buscando personas quebrantadas. Cuando Él te encontró, yo te aseguro que no te encontró en tu mejor momento, porque las Escrituras dan testimonio que cuando Cristo se encontraba con alguien, incluso lo hemos estudiado, cuando se encontraba o hemos leído los encuentros, eran personas en necesidad, personas quebrantadas, enfermas, que la comunidad los había expulsado por lo que sea, por su pecado. Entonces yo te aseguro que Jesús no te encontró en tu mejor momento. Y ese es el evangelio, mi hermano. Si algo te llevas y nunca has escuchado esto, Cristo busca a personas quebrantadas. Amén. Él vino no a perseguir perfectos, vino a buscar a sus hijos. Las Escrituras dicen: los que vienen a mí son porque tú me lo has dado, dice Jesús. El Padre te ha llamado y por medio del Espíritu Santo te ha traído a Cristo. Él persigue a sus hijos.
Cuando caemos, el Salmos 34:18 es algo muy hermoso porque entendemos que la pregunta no es si vamos a caer, es cuando caigamos. El Salmos 34 nos alienta a decir: cercano está Jehová de los que tienen quebrantado el corazón. Una cosa es alejarnos por vergüenza y aceptar nuestro error y decir: cercano va a estar Jehová de mí y me va a salva a los de contrito espíritu. Y aquí hay que tener un cuidado porque la vergüenza también nos aleja, y conforme nos vamos alejando empieza un orgullo en nosotros de decir: ya Dios, ya conmigo ya no. Pero aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que aquellos que mantienen su corazón quebrantado y humilde, Jehová estará ahí junto de ti y salvará a los de este tipo de espíritu. Miqueas 7:8 también nos dice: aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces hay esperanza. La vergüenza no puede ser más grande que la gracia de Cristo. El punto número 2 nos dice: antes de usarte, Jesús quiere sanar lo que está roto en ti. Sí, muchas veces escuchamos que Dios quiere usarte para salvar a tu familia, para que el evangelio se expanda. Incluso está en lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Sí, es cierto, Dios quiere usarnos, pero antes de usar tus manos, Él tiene que sanar tu corazón. Porque ¿qué van a dar esas manos con un corazón herido, hermano? Jesús comienza diciéndole a Pedro, Jesús no comienza diciéndole a Pedro: ¿por qué me fallaste? Ni tampoco le dijo: explícame tu comportamiento o en qué estabas pensando. La primera pregunta que Jesús le hizo fue: ¿me amas? Porque Jesús entendía algo muy importante. Antes de restaurar el llamado de Pedro, tenía que sanar su corazón. 3 veces Pedro negó a Jesús, 3 veces Jesús lo confronta en amor. No para destruirlo, no para descalificarlo, no para agregarle más a su culpa, que muchas veces nosotros como humanos hacemos. Le recordamos la falta a la persona, le recordamos para que no se le olvide cómo nos hizo sentir, ¿verdad? ¿Qué hizo el maestro? Lo confrontó en amor. Una vez más, no para destruirlo, lo confrontó para restaurarlo. Hermanos, hay personas que sabemos predicar, hay personas que sabemos liderar, hay personas que sabemos servir, sabemos orar, sabemos discernir, sabemos hablar en lengua, sabemos hacer y sabemos de todo. Y a veces nuestro corazón está muy desconectado de Dios. Y este es un peligro muy real en nuestra generación. Este es un peligro de que aprendemos a funcionar espiritualmente sin intimidad con Dios. Y ahí está un peligro. Ese sí es un peligro. El que usa sus dones sin la intimidad. El que quiere hacer sin primero recibir de Dios. Ahí sí es un peligro. Porque las obras van a ser tuyas y no van a ser del Espíritu Santo. Y no es para espantarte, porque Pedro muchas veces se equivocó. Y les relaté las veces que era impulsivo y le cortó la oreja a uno, ¿verdad? O sea, era de ese tipo de personas muy apasionadas. Pero también tenía muchos errores. Y aún así, Cristo no le dijo: bueno, tú ya. Y cuando lo negó, no dijo: bueno, ya es el colmo, Pedro. O sea, le tuve que poner la oreja a este hombre porque tú hiciste tus gracias. ¿Que no entiendes que no es por fuerza? Es por medio del Espíritu, Pedro. Muchos quieren plataformas, pero no quieren entregar su corazón a Jesús. Muchos quieren posiblemente volver a servir o ser útiles en la obra, pero Cristo primero quiere tocar esas áreas tuyas que no le has entregado. Ezequiel 36:26 nos dice:
Este debería ser un clamor de nosotros cada día. Dice, les daré un corazón nuevo. Señor, dame un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso yo lo tomo como promesa. Porque Cristo no me va a dejar en mi condición en la que me encontró. Si yo constantemente estoy clamando en esta promesa, Señor, he caído, Señor, la volví a regar, Señor, perdóname, dame un corazón nuevo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué clamamos tanto por un corazón nuevo? Porque las Escrituras dicen que del corazón mana la vida, del corazón sale todo lo demás. Aún no le damos la importancia en lo que hace el amor. Del amor se desprenden los frutos del Espíritu. Las Escrituras dicen que sin amor somos como un ruido que solamente cala en el oído. Somos solamente ruido sin amor. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo me imagino que Pedro entendió que aún el más fuerte, aún el más fiel puede caer. ¿Qué nos enseña este encuentro? Número 3, la fidelidad de Cristo transforma a los caídos en instrumentos útiles. El número 3 viene después del 2. Sin un corazón limpio, sano, entregado a Cristo, no podemos llegar al punto 3. La fidelidad de Cristo transforma a los caídos en instrumentos útiles. Lo que la gracia de Dios restaura, el fracaso no puede destruir. Después de restaurarlo, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ahora sí, ahí viene el propósito. Es impactante. Jesús sabía lo que Pedro había hecho, lo había visto, y aún así volvió a confiar en él. Pedro pensó, mi fracaso ya canceló mi propósito, pero Jesús le demostró, tu caída no es más grande que mi gracia. El mismo hombre que negó a Jesús frente a una criada, en las Escrituras después lo vemos predicando el evangelio sin vergüenza a multitudes. A veces leemos las Escrituras muy así de corrido y brincamos de un capítulo al otro sin entender lo que pasó en medio. Vemos a Pedro negando frente a la criada a Jesús. Después leemos a los siguientes capítulos, al siguiente evangelio, y ya lo vemos predicando, en los hechos ya lo vemos predicando con poder. ¿Qué pasó en ese ínter? ¿Qué hizo Pedro para decir, Señor, renuévame, mi vergüenza me está comiendo, necesito que tú me renueves para yo poder hacer lo que tú me estás pidiendo hacer, para poder ser útil? Imagínate que Pedro comenzara su propósito lastimado, herido. ¿Qué tipo de mensaje iba a dar Pedro? Este encuentro era muy importante en la vida de Pedro, para que Pedro pudiera ser restaurado y pudiera ahora sí ser enviado. La gracia transforma personas quebrantadas en instrumentos útiles. Posiblemente el enemigo quiere que la gente crea, yo ya no sirvo, ya Dios terminó conmigo, ya no hay modo de que Dios pueda hacer algo con esta vida que he llevado. Pero la restauración de Pedro demuestra algo muy importante. Dios todavía usa personas heridas que se rinden completamente a Él. No porque sean perfectas, no porque ya caminen ahora sí muy derechito, ¿verdad? Sin errores, sino porque aprendieron a recibir y depender esa gracia que Cristo nos da cuando nos encuentra y nos vuelve a preguntar, ¿me amas? Por último, en los versos 18 y 19, Jesús le muestra a Pedro que seguirlo tendría un costo. Seguir a Cristo no siempre será cómodo. Incluso escuchar esto, y si algo el Espíritu Santo te está mostrando en ti, es muy incómodo. Pero vale siempre la pena.
El verdadero discipulado requiere rendir nuestra voluntad y confiar en Dios aún en esos momentos difíciles, en nuestros momentos de vergüenza, de debilidad. Lucas 9:23 nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz cada día y seguirlo. Aquí le estaba dando una advertencia. Sabemos cómo terminó la historia de Pedro y el tipo de muerte que tuvo. Pero aún así quiso seguir al Señor. Algo pasó en su interior en ese encuentro, cuando Dios extendió la gracia otra vez, la misericordia, que dentro de él tuvo el valor para seguirlo hasta la muerte. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una vez más, no porque Pedro pudo ser autosuficiente después de la caída, fue porque se encontró cara a cara con Dios. Y Dios le recordó, no te llamé por tu perfección, no te llamé por tus cualidades, no te llamé por tu don. Te llamé por mi amor. Y cuando ahora tenemos ese encuentro, ya no necesitamos que alguien nos diga, hermano, levanta tus manos, hermano, cántale al Señor. No. Cuando tú ya entiendes de dónde te sacó Dios, no hay necesidad que alguien te lleve a la adoración. La adoración sale de ti. Amén. No hay necesidad. No hay necesidad que alguien nos empuje a adorar. Acuérdate de dónde te ha sacado Dios, acuérdate lo que Dios ha hecho en tu familia, acuérdate, recuerda, así como Pedro recordaba, ¿verdad? Yo me imagino qué estaba pasando en su mente en ese tiempo en el que él estaba esperando a Cristo. Igualmente nosotros, recuerda de dónde Dios te ha sacado, recuerda las bendiciones que Dios te ha dado y cómo no vas a cantar, cómo no vas a declarar que Dios es santo, que su amor es inagotable. Cuando te trae aquí de pie, aún si estás quebrantado, sigues estando con vida. Y hay un dicho que muy, muy común, que si aún hay vida, hay esperanza. El mundo allá afuera también lo sabe. ¿Cuánto más no nosotros aquí? Que tenemos la palabra viva. Amén. Que el Espíritu Santo constantemente está buscando quebrantados para estar con ellos. ¿Cuántas veces? Este encuentro nos muestra que Pedro había fallado, pero que Jesús no canceló su propósito. Jesús tomó a un hombre quebrantado y lo convirtió en un pastor, en un líder y en un testigo fiel. El Señor sigue haciendo lo mismo hoy, restaurando corazones, reafirmando llamados y transformando seguidores inseguros en discípulos firmes. ¿Cómo sabemos que estamos firmes? ¿Cómo sabemos que un árbol tiene sus raíces profundas? Cuando llega un viento fuerte y no lo mueve. Cuando llegan las tormentas y aunque se tambalea, porque todos vamos a estar ahí, yo te lo dije, seguir a Cristo no es fácil. Cuando lleguen las pruebas, pero ¿qué dice? Vas a estar firme, un testigo fiel. La pregunta, mi hermano, no es que si hemos fallado. La pregunta es, ¿amas a Jesús lo suficiente como para seguirlo nuevamente? ¿Y cuidar de aquello que Él ya puso en tus manos? Posiblemente eso, muchos de nosotros, la vergüenza nos hace ponernos una máscara. Porque no queremos que los demás vean nuestros errores, porque ¿qué van a decir? Que no estoy orando, que no estoy cerca de Dios. ¿Qué van a decir los demás? Cuando por todas las escrituras vemos que aún a los hombres más fieles pasaron por pruebas difíciles. ¿Cuánto más nosotros, que vivimos ya en un tiempo muy difícil, donde las redes sociales nos llenan de información, el internet, en todos lados vemos noticias malas?
¿cuánto más nosotros no vamos a tambalearnos? Por eso necesitamos estar aquí. Pero también necesitamos estar leyendo, estarnos alimentando de lo que Dios está hablando, fortaleciendo nuestro ser interior para que cuando lleguen esos tiempos podamos estar firmes. Y mira, aún si no estás firme, aún si llegas a caer, que puedas reconocer que Dios tiene la gracia y la misericordia suficiente para encontrarte pescando. Lo que eso signifique para ti. La buena noticia del Evangelio está en que Jesús todavía prepara desayunos para personas rotas, así como con Pedro. Lo encontró el maestro sirviéndole al que lo había negado. Todavía llama por nombre a quienes piensan que ya perdieron su propósito y todavía nos sigue diciendo: sígueme. Él no te reprocha cuánto te has alejado, cuánto te has olvidado, por qué estás viniendo hasta ahorita. No hace esa clase de reproches. Sí nos confronta en verdad y con la verdad. Ponte de pie, te invito, vamos a cerrar en oración, pero más que en oración quiero que reflexionemos. Es un encuentro lo leemos muy rápido en las escrituras, son solamente 5 versos, pero ponte tú en los zapatos de Pedro. Bueno, en caso de que estés caminando perfectamente, bueno, ponte tú en los zapatos de Pedro. ¿Cómo tú te encontrarías con esa persona a la que le has fallado? A la que te dio una vida nueva, a la que te dio propósito, a la que te dio tu familia. La Biblia dice que todo lo bueno viene del Padre de las luces. Si hay algo muy bueno en tu vida, hoy vengo a decirte que viene de parte de Dios. Si estás en dificultad, aún Él está ahí. Hay promesas para las personas que son solamente fieles. Pedro cayó. Eso no quiere decir que lo desapartó el Señor. Somos como hijos de Dios, ¿verdad? Y así como un padre restaura al hijo que comete errores, yo he estado ahí. Y cuando vienen y me restauran, es como que Dios dice: olvídate ya de eso, vamos a seguir hacia adelante. Amén. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por este recordatorio, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que no hay nada que nos aleje de tu presencia, Señor, si reconocemos que hemos fallado, Señor. Tú no nos llegas y no te acercas a la versión falsa con la que tratamos de impresionar a los demás, Señor. Tú te acercas al corazón quebrantado. Y esta mañana, Señor, si hay alguien aquí que ha sentido vergüenza, ha sentido culpa, ha sentido que no da la talla para ser un creyente, Señor, que tu Espíritu Santo hoy le recuerde cuánto es amado por ti, que tú restauras, Señor, a personas quebrantadas, que ese es el Evangelio. Viniste por personas que de verdad necesitábamos de ti, Señor. Tú nos vuelves a preguntar: ¿me amas? Señor, ayúdanos a contestar con valor y decir: sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Gracias porque cuando nosotros pensamos que todo ha terminado, tú todavía nos buscas, tu gracia cubre nuestros errores. Hoy te entregamos nuestras culpas, nuestra vergüenza, nuestros fracasos, nuestro corazón. Restáuranos, Señor, internamente. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación, la pasión por tu presencia, Señor, y el deseo de seguirte, cueste lo que cueste, Señor. Aún si
Sabemos, tú sabes que vamos a fallar, Señor. Tú le recordaste a Pedro, tú sabías que él te iba a negar y aún así lo amaste hasta el final, Señor. Lo restauraste. Muchas gracias, Señor, por ser tan misericordioso. Perdónanos por las veces que hemos decidido seguirte de lejos, por escondernos de ti, Señor, por dejar que nuestros errores nos aparten de ti, por confiar más en nosotros mismos que en la guía de tu Espíritu. Perdónanos por despreciar tu llamado, Señor. Hoy clamamos por misericordia para recibir ese perdón. Danos de tu gracia para aceptar que todavía nos llamas por nombre, Señor. Que todavía hay un lugar para nosotros en tu mesa, sabiendo que vamos a cometer muchos errores, Señor. Aún tú nos das de ese pan, Señor, en esa cena. Nos invitas a sentarnos contigo. Y hoy respondemos nuevamente a tu voz y decimos: sí, Señor, tú sabes que te amamos. Padre, ponemos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús para que seas tú, Señor, guiando a cada persona a convicción, porque ese es el ministerio de tu Espíritu Santo. Que tú nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.